Muchas gracias, Juliana. Entonces, hoy, queridos amigos, estamos en el 20 de mayo, siguiendo nuestros estudios sobre la mediunidad. Y entonces hoy vamos a leer un capítulo muy curioso que tiene a ver con mediunidad y efectos físicos. Entonces, vamos recordando que los fenómenos psíquicos, ¿no? Pueden ser anímicos y mediúnicos. Y los fenómenos mediúnicos pueden ser intelectuales o físicos. No debemos olvidar este aspecto que es bien simple y bien básico para cualquier uno espírita. Entonces, el capítulo de hoy va a nos enseñar sobre la mediunidad de efectos físicos, que de un modo general son siempre fenómenos curiosos. Entonces, vamos a aprovechar nuestro tiempo de hoy. Se da el nombre de manifestaciones físicas a las que se producen a través de efectos sensibles, tales como ruidos, movimiento y traslado de cuerpos sólidos. Unas son espontáneas, es decir, independientes de la voluntad de quien quiera que sea. Otras pueden ser provocadas. Claro que para todas ellas hay una causa, y esta causa es humano espiritual. Hay espíritus utilizando una base del ectoplasma para crearlas, hacerlas con una intención que puede ser muy variable, pero es un fenómeno. Nosotros miramos, escuchamos, sentimos como un fenómeno, y todos los fenómenos tienen una causa. Y de un modo general, esta causa es de parte de los desencarnados, en general. Y siempre hay la necesidad de utilización del fluido vital, del doble etérico, de médiums de ectoplasmia, o también llamados médiums de efectos físicos, que son estes que vamos a estudiar ahora. Entonces, el efecto más simple y uno de los primeros que fueron observados consiste en el movimiento circular impreso a una mesa. No me dejen olvidar de enviar para ustedes algunos videos auténticos, muy curiosos, de algunos años atrás, que me envió un amigo espírita del estado de Bahía, acá en Brasil. Muy curiosos. Entonces, movimiento circular impreso a una mesa. Este efecto igualmente se produce con cualquier otro objeto, pero siendo la mesa el mueble con que por su comodidad más se ha procedido a tales experiencias, prevaleció la designación de mesas giratorias. En español, mesas girantes. En portugués, la table tournante en français.
para indicar esta especie de fenómenos. La variedad de manifestaciones mediúnicas de efectos físicos es grande, yendo desde las más simples manifestaciones de ruidos y golpes hasta las manifestaciones de espíritus, algunas de las cuales de gran belleza por presentar efectos luminosos. A continuación, vamos a analizar las principales manifestaciones de efectos físicos. Número 1, ruidos, barulhos, golpes y señales. Como los golpes y los ruidos son las manifestaciones de efectos físicos más simples y frecuentes, debemos conducirnos con prudencia para no ser engañados. Es que se debe temer la ilusión porque una infinidad de causas naturales puede producirlos. El viento que silba o que agita un objeto, un cuerpo que se mueve por sí mismo sin que nada lo perciba, un efecto acústico, un animal escondido, un insecto, etc. Hasta incluso la malicia de los que hacen bromas de mal gusto. Además, los ruidos espíritas mediúnicos presentan un carácter especial, revelando una intensidad y timbre muy variados, que los hacen fácilmente reconocibles y no permiten que sean confundidos con los estalidos de la madera, con las crepitaciones del fuego y con el tic-tac monótono del reloj. Son golpes secos, às vezes sordos, débiles y leves, otras veces son claros, distintos, a veces retumbantes, que cambian de lugar y se repiten sin ninguna regularidad mecánica. De todos los medios de verificación, el más eficaz, el que no puede dejar duda en cuanto al origen del fenómeno, es la obediencia de este a la voluntad de quien lo observa. Si los golpes se hubieran oído en un lugar determinado, se responderán por su número o por su intensidad al pensamiento. No se les puede dejar de reconocer una causa inteligente. Una idea antes de seguirnos. Es algo que tiene un rótulo que llamamos de chiptología. Chiptología son como que ruidos que se presentan en algún hogar, algún sitio, pero que naturalmente cualquier uno se queda con la idea de que hay por detrás alguien, que no es una cosa como estos ejemplos de tic-tac o de estalidos por crepitación por el fuego y así por delante. Y tal vez sea muy interesante que nosotros nos recordemos de, vamos a decir, las hermanas Fox.
Había una familia, todos ustedes escucharon algo sobre estos hechos. Entonces, en el estado, no la ciudad, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, muchas décadas, no, muchos años solamente, antes de Kardec empezar a conocer las mesas giratorias, había entonces una familia que alquilaba una casa, un hogar muy simples en este estado de Nueva York. Y entonces, en algún momento, empezaron a escuchar como que batidas o latidos en las paredes de esta habitación. La ciudad se llama, yo estuve ahí, Hydesville. Y entonces, hoy en día, hay como que un museo bien simples, donde había la casa de la familia Fox, Hydesville, Nueva York. Y entonces una de las hijas comenzó a imaginar que por detrás de estos ruidos había alguien, como que una causa inteligente. Y entonces la pequeña hermana Fox empezó a como que hablar con la suposición de un ser humano por detrás de los ruidos. Entonces había una respuesta. Se quedaron como que haciendo una relación inteligente. Y entonces había algo que significaba el sí y otro el no. Y se quedaron como que haciendo un diálogo. Y entonces surgió una historia que se quedó, una historia que creó una marca en la prensa americana en aquellos tiempos, porque de la ciudad de Hydesville se difundió para todo el país por causa de una cosa muy diferente. Entonces, ¿cuál fue la historia? No sé si se acuerdan. Había un mascate, Charles Rosman. Todo eso él fue trayendo por chiptología, que es el nombre de estos movimientos con ruidos, ¿no? Él le decía que estaba muerto, pero que aquella casa, hogar, él vivía hace poco tiempo, hasta que como que había una otra familia. Él bien no vivía ahí, pero llegó por causa de su comercio y la familia anterior, por un interés económico, financiero, ellos lo mataron para buscar algún provecho material, lamentablemente. Y entonces Charles Rosman se quedó en aquel hogar después de muerto. Y entonces conversaban
de algunos aspectos, inclusive decía él dónde estaba su cuerpo, abajo de la tierra, en el jardín de aquella casa. Y los padres y las hijas de la familia Fox fueran de acuerdo con la sugerencia de Charles y encontraran un cuerpo de un muerto. Y la gente no conocía esta historia. Entonces fueron como que muchas consecuencias en los periódicos de todos los Estados Unidos de América. Entonces, este fue no el primero, pero por ser en Estados Unidos una cosa muy conocida de la historia de fenómenos mediúnicos, de efectos físicos. Y los espiritistas estudian, como estudian otros ejemplos también. Entonces, Hydesville, Hermanas Fox, Estado de Nueva York, fenómenos de chiptología, que son las pancadas que se pueden obtener, pero hechas por desencarnados. Porque si son hechas por encarnados, no tienen ningún valor mediúnico ni espiritual, ¿no? Entonces, este es un aspecto. Otra cosa es que yo mismo tuve algunos, tal vez muchos momentos de lidar con fenómenos de efectos físicos. Y yo tuve algunas experiencias que yo me voy recordando y con el tiempo, en algún miércoles, yo voy partilhando con ustedes. ¿Está bien? Inclusive algunos muy interesantes. Muy bien, tal vez ustedes también, cada uno va a poder decir, ¿no? Entonces, vamos adelante. Página seguinte. Cuando la manifestación mediúnica es hecha por medio de golpes, se llama chiptología. Ahí está. Cuando los espíritus utilizan señales para comunicarse, se denomina sematología. Ambas son formas primitivas de comunicación mediúnica, en que se establece un número de señales para las letras del alfabeto o para las palabras, permitiendo así la manifestación lenta y causativa de los espíritus, y también cansativa, porque hay que tener paciencia para una comunicación de este modo, pero fue histórica. No había conocimiento, experiencia de algo mejor, como tenemos, claro, hace mucho tiempo acá en la Tierra. Las manifestaciones de naturaleza anteriormente indicadas ocupan un lugar respetable en el origen de las creencias anímicas de los pueblos primitivos. Es una de las principales causas que dieron origen a la religión fetichista entre los salvajes. Porque mediunidad, nosotros sabemos que es una cosa desde siempre en la historia de la humanidad. Y como son muchos tipos diferentes de manifestaciones
de los espíritus, em contextos históricos diversos, as coisas variavam. E talvez esta coisa de ruídos, de sematologia, tipologia, fuera uma forma mais primitiva de comunicação, pero curiosa, e que se deve não praticar. Em geral, estas coisas são espontâneas, pero há outros exemplos, por exemplo, de jóvenes em edad escolar que les gustan hacer experiencias com pequenos vasos, utilizando um alfabeto, utilizando algo que tiene como que uma representação, e estas coisas se cambiam de sítio. E los pequeños, ¿no? Los jóvenes les gustan mucho. Es como un juego, una diversión que es muy común, por ejemplo, en esta época, por ejemplo, en Brasil. Y para que estas cosas ocurran, algún joven o alguien en algún hogar en el mundo tiene que ofrecer ectoplasma, porque si no hay este fluido, no hay como los espíritus hacer ruidos o deslocamiento de objetos. Entonces, en esta familia o en este grupo de una escuela, alguien es medio. ¿Qué tipo de ectoplasmia? Que es la mediunidad de efectos físicos. Número 2, del arrojar objetos al poltergeist. Agora são coisas mais intensas, não? As manifestações espontâneas não sempre se limitam a ruídos e golpes. A vezes degeneram em um verdadeiro estruendo e em perturbações. Muebles e diversos objetos são derribados. Projétiles de todas as classes são lançados de fora hacia dentro. Se abrem e se cierram puertas e ventanas por manos invisíveis. Se rompem ladrillos e todo esto. No puede ser atribuido a la ilusión. Muchas veces el derrumbamiento se produce de forma efectiva, otras, no obstante, solo se dan en la apariencia. Se oyen voceríos en aposentos contiguos, barulho de platos que caem e se rompem com estruendo, troncos de árboles que ruedan por el suelo. Acá já é uma película de terror, ¿no? E a gente se va para lejos, ¿no? Acuden as pessoas de la casa e lo encuentran todo em calma e em ordem, pero enquanto salen, comienzan de nuevo el tumulto. Tales hechos asumen por lo general el carácter de verdaderas
persecuciones. Conocemos a 6 hermanas que vivían juntas y que durante muchos años, todas las mañanas encontraban sus ropas esparcidas, rasgadas y cortadas en pedazos, por más que tuviesen la precaución de guardarlas bajo llave. Película de terror. Entonces, curioso, ¿no? Ahora, curioso también sabermos por qué. ¿Cuál es la motivación? ¿Es una cosa divertida, un juego, o hay cualquier cosa tal vez menos fraternal? No sabemos. Cada caso es un caso, todos muy curiosos, ¿no? Conocemos hasta esos hechos son generalmente llamados poltergeist, palabra de origen alemán, y está compuesta de 2 vocábulos: polten, hacer ruido, y Geist, espíritu. Yo no sabía, no había conocido. Muy interesante. De esa manera, poltergeist significa espíritu juguetón, desordenado, ruidoso. Esta denominación es popular y es nacida de la inmediata observación de los fenómenos. El poltergeist surge en una casa o lugar donde existe, se supone, una persona capaz de ofrecer una determinada energía, fluidos ectoplasmáticos ou ectoplásmicos, como está acá, que favorece el movimiento de objetos, producción de ruidos, combustiones paranormales espontáneas. Combustión espontánea. Había una ciudad en que, ¿cómo se llama? Colchão en español. Sí, ese colchón, ¿no? El de Colchón. dormir. Colchão. Sí. Chama-se combustón espontánea, cuando una cama se prende el fuego y no hay ninguno utilizando nada. Es una cosa espontánea como está acá. Y había un periodo de muchas veces siempre fuego en el colchón. Yo voy a recordar dónde fue, hace tal vez 8 o 9 años, acá en San Pablo. Entonces, volviendo, Doctor, te hacen una consulta. Entonces hay espíritus que tienen la capacidad de poder prender fuego una casa por su voluntad. sí, muy raro, porque hay que tener condiciones que son combinadas para que tengamos este tipo de efecto. Pero como combustión espontánea es uno de los fenómenos de efectos físicos de causa mediúnica, sí puede, Wow, pero gracias. hay que tener, vamos a decir, muy, así, una cosa de un expertise, una cosa de, no es una cosa que si fuera cualquier uno podría hacerlo. Hay que haber algún misterio, alguna técnica para que se pueda hacer eso. Entonces, deslocar, cambiar de sitio una mesita es más simple, pero en la historia de estos fenómenos, combustión espontánea es uno de ellos.
para llamar la atención, no necesariamente para hacer daño. ¿Comprendes? Cada caso es un Yo me caso. refería en eso, si era tipo intencionado en hacer daño, no es para llamar la atención. Sí, yo comprendí. Pero fuego es una cosa muy peligrosa Muy y a peligroso. veces una intención inicial es una cosa. Otra cosa es el riesgo de una tragedia, Perfecto, empezando por algo muy simple, ¿no? comprendo, comprendo. Muchas gracias. De nada, querida. Entonces, capaz de ofrecer una determinada energía, fluidos ectoplásmicos que favorecen el movimiento de objetos, producción de ruidos, combustiones paranormales espontâneas, este es el caso, llamado parapirogenia, fenômeno de aporte, etc. A la persona que produce o provoca el fenómeno poltergeist se le da el nombre de epicentro. En verdad es quien ofrece el ectoplasma. Todos nosotros tenemos las mismas cantidades de ectoplasma en nuestros cuerpos físicos. Desencarnados no tienen ectoplasma. Pero, ¿cuál es la diferencia de toda a humanidade encarnada quanto a médiums de ectoplasmia? É porque estes médiums de ectoplasmia, eles podem irradiar, salir de sua constituição para o ambiente, oferecer ectoplasma para fora do corpo. E então não faltam espíritos, pero todo depende de intenciones, de la realidad de aquella familia en aquel hogar. Cada caso es un caso. Entonces, médiums de ectoplasmia son personas, son médiums de efectos físicos que, vamos decir, tienen esta característica y fueron aspectos muy curiosos quando médiums de ectoplasmia trabalhavam junto de pesquisadores físicos, médicos, que deixaram suas atividades científicas habituais e se quedaram por anos pesquisando estes fenômenos. Com estas médios, homens e mulheres, que incluso se quedaram conhecidas de la história de estos fenômenos e como eram como que pesquisadores muito sérios, como Charles Richet, como William Crookes, César Lombroso de Itália e outros. Estes fenômenos se quedaram, vamos dizer, famosos e hermosos. Eu vou mostrar um livro agora mesmo para vocês, muito interessante. Pero em alguns minutos, vamos um pouquinho mais adelante. Então, último parágrafo desta página. El hecho curioso es que en los fenómenos de poltergeist
cerca de 35% de las manifestaciones producen la caída de piedras. Cuidado, mucho cuidado. De piedras, es decir, las piedras son arrojadas contra las paredes, ventas y vidrios, unas veces rompiendo tejas, otras causando daños y tirando vidrios, alcanzando a personas. Entonces, muy raros, muy raros. Yo personalmente tuve muchas vivencias curiosas de ectoplasmia, pero jamás de estas cosas de piedras tiradas y así por delante. Entonces, hablaba de él, Ernesto Bozano, gran estudioso espírita del pasado, nos informa que los fenómenos de poltergeist comunes en Europa eran conocidos por los indígenas de diversas partes del mundo como fenómeno de infestación. Esta es una palabra que utilizamos para insetos, para bactérias. La palabra infestación se refiere a lugares donde existen espíritus que provocan golpes, caídas de objetos, estruendos fantasmagóricos y, como no podría dejar de ser, las infalibles pedradas. Entonces tenemos que hacer mucha oración para não sermos vítimas destas coisas. Há outro fenômeno que, claro, eles vão trazer, que é o fenômeno de voz direta. E estão em algum sítio, em general, um lugar, e de uma hora para outra se escuta uma voz muy fuerte, diciendo una palabra o una pequeña frase que todos escuchan, porque acá no es el fenómeno de clariaudiencia, que médiums audientes escuchan como que voces. Acá no. Acá todos que están cerca van a escuchar tanto quanto. Hay un espíritu muy querido, muy conocido en, vamos a decir, movimiento espírita de Brasil, conocido no presencialmente, pero como que sus manifestaciones, su existencia, su historia, que se llama José Grosso. Y este grosso es porque de una hora para otra, yo mismo escuché en una casa donde yo visitaba una voz diciendo algo interesante, que era una manera, una forma de él se manifestar. Hermanos, estoy acá. Y está hace muchos años, décadas, desencarnado. Entonces, por eso, mucha gente o escuchó sus historias o más raramente tuve la oportunidad de escuchar en algún ambiente más privativo o más público a alguien y especialmente José Grosso. ¿Está bien? Déjame ver número 3. Vamos a estudiar el número 3. Casas encantadas y los encantamientos.
las manifestaciones espontáneas que en todos los tiempos se han producido y la persistencia de algunos espíritus en dar muestras ostensivas de su presencia en ciertos lugares, constituyen la fuente de origen de la creencia en la existencia de lugares encantados. Qué lindo, ¿no? Me gusta lugares encantados, ¿no? En verdad, los espíritus aún muy apegados a personas o a cosas materiales permanecen en determinados lugares durante un tiempo indefinido, produciendo fenómenos de efectos físicos que causan miedo. No siempre son malos tales espíritus. En mayoría no lo son. Muchos de ellos los que frecuentan ciertos lugares, produciendo en ellos desórdenes, quieren más divertirse a costa de la credulidad y de la cobardía de los hombres de lo que hacer mal. Mismo con fuego, pero fuego es muy raro, muy incomún. Yo mismo jamás tuve mirando presencialmente, pero por noticias sí, un caso muy marcante en São Paulo, creo, en São Paulo. La mejor manera de apartar tales espíritus y de disuadirlos de que sigan provocando los sinsabores que provocan consiste en atraer a los buenos, practicando el bien, teniendo paciencia, orando por ellos. En poco tiempo, los encantamientos dejarán de existir. El exorcismo y otras prácticas semejantes no producen ningún efecto, a no ser hecho por alguien que tenga autoridad moral. Una de las características más típicas de los encantamientos es la manifestación de fantasmas visibles y hasta fotografiables. El fantasma, espíritu, generalmente parece inconsciente y ejecuta ciertos actos automáticos como si fuese un sonámbulo. Normalmente irradia frío y de la impresión de estar rodeado de vapor de agua condensado en forma de niebla. Estas apariciones, la mayoría de las veces, son muy frías. Cuando el espíritu puede contar con suficiente dosis de ectoplasma, es capaz de emitir sonidos vocales, gemir, llorar, hablar y hasta comunicarse. Muy bien, queridos. Creio que quanto ao texto, vamos nos quedando por acá, porque este capítulo talvez nos ocupe más 2 miércoles. Entonces, estamos nos quedando, página 219, vamos a empezar en el ítem número 4. ¿Está bien? Muy bien. Dos cosas. Déjame buscar el libro que yo hablaba, que está cerca, un instante.
Ya fue. Bien. Muy bien. Volví. Entonces, no sé si yo hablé de este libro antes. ¿Cómo se No, llama? No en el país, en el país de país las de las tinieblas. sombras. Entonces, este es un libro muy lindo. Ah, había una señora llamada en Estados Unidos Madame Hope, Hope de Esperanza. Se casó y fue vivir ah, en Europa. Mm, Y entonces, en Francia, cambió su nombre para Madame Elisabeth d'Espérance, do inglês para o francês. Hope, Esperança. Y entonces era una medium extraordinaria. Y ella misma escribió este libro, ¿no? Y entonces la Federación Espírita Brasileña lo puso en portugués de tal manera que editó este libro, que tiene muchas imágenes, muchas fotografías de experiencias que ella misma tuve cuando vivía en Francia. ujú. Entonces, es una autobiografía, Qué bueno. ella misma. Yo creo que lo tengo en PDF, pero en portugués. Porque creo que ya trabajamos sobre este libro en nuestro grupo, igual a este, de estudio de la mediunidad los lunes en portugués. Bien. Entonces yo lo tengo, yo puedo enviar para ustedes, como yo voy a enviar también ah, videos pequeños de Ujú. personas ah, en mesa relatoria. Divino. Muy bien. Muy interesante. Y es tan vehemente que espíritas creían que era una cosa falsa, porque creían que mesa girante de los tiempos de Kardec sería una cosa más de sí o no, sí o no. No, fenômeno de mesas giratórias autênticos em la província de Bahia, estado de Bahia, en Brasil. Pero este libro la gente no conoce. No, perfectamente. Curiosamente, ¿cómo? No, cómo se titula? Que lo estaba leyendo. La perfecta fotografía. Los médiums perfectos, fotografia do oculto, Interesante. para que tengan una idea cómo son las cosas. Yo estaba en Nueva York volviendo de un congreso de cardiología en New Orleans, Louisiana. Uh, Estados Unidos tiene una cardiología muy buena, American College of Cardiology. Y entonces yo estuve en algunos. Y yo estaba en Nueva York para 2 días
visitando la ciudad y después volviendo a Brasil. Y entonces yo fui a hacer una visita a el Metropolitan Museum of New York y fue mirar lo que podía ver. Curiosamente, había una presentación de no solo este libro, pero todo que tiene a ver con este libro. Había otras presentaciones también. Yo me quedé algunas horas en el museo. Es uno de los mejores del mundo, ¿no? Metropolitan Museum of New York. Y entonces miré y encontré este libro. Y naturalmente, ¿no? Estaba a venta y fue en diciembre 2005. Tiene 21 años casi. Y tiene cada fotografía, cada historia. Por ejemplo, Mira, hay de todo acá. Y son imágenes originales hechas por aquellos que buscaron fotografiar los fenómenos. Entonces, habla de Charles Richer, habla de William Crookes, habla, por ejemplo, miren una mesa, uf, ¿puede ver? sí, 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 sí. Y Cuando esta medium que está acá se llama, uh, déjame ver, cuando vengas para Uruguay lo traes, así lo miramos. sí, llama Eusapia Paladino. Eusapio Palatino, ¿no? Curiosamente, uh, ele habla acá de Camille Flammarion pesquisando estes fenômenos, contemporâneo de Allan Kardec, um astrônomo maravilhoso. Então, eu posso trazer, pero hay que combinar. Combina. Eu estou propondo um encontro em Montevideo e donde sea, más uno. Mire esta imagem. Acá es una levitación. Wow. ¿Qué tal? ¿Ustedes levitan también? Quizás Muy algún bien. día. ¿Cómo? Quizás algún día. Sí, pero hay que tener ectoplasma. Pero no es muy Ay, difícil. Pero una cantidad. Había un precursor del espiritismo llamado Daniel Douglas Home. ujú. Este medium, él salía por una ventana y volvía al ambiente por otra ventana, Wow. levitando fuera del prédio, edifício. Entonces son casos raros, muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, este es un capítulo para muchas observaciones. ¿Está bien? Sergio, Eh, también Muy bien. en Brasil tuvieron a Peixotinho como gran medium de materialización, e incluso hay fotos muy parecidas a esas a las que se tomaban. En realidad, los estudios que hizo William Crookes con Katie King, con el espíritu este que se materializó, fueron por años. O sí, sea, él no escribió un libro por una experiencia que tuvo por meses. O sea, realmente fueron años de meditación donde obviamente se mandó a analizar el ectoplasma químicamente.
Y fue un trabajo enorme. Y vi fotos, obviamente, de Peyochino que son bastante parecidas en cuanto a lo manifestado, ¿no? A la foto que se obtenía en esa época. Es verdad. Curiosamente, yo hablaba, Rodrigo, con una medium con quien yo trabajo hace algunos años ah, sobre este libro, ¿no? Entonces, esta señora ha hecho una pesquisa porque yo sugerí que si pudiera encontrar, que buscase, ¿no? Pero no hay más. Solo cuando tú pides, como se llama en Brasil, sebo, es de libros como que usados. Entonces, yo voy a mandar una fotografía con la capa y si ustedes quieren, pueden encontrar por internet. Por internet, ellos hablan de esta presentación o muestra en el Metropolitan en diciembre de 2005. Fue la única vez que este libro fue comercializado. La curiosidad es que yo estaba ahí y pudo comprarlo, ¿no? Y traerlo para acá para como un libro de tanto de lectura, pero más de consulta. Entonces, vamos desdoblando este tema en los próximos miércoles. Me gustaría, Juliana, de pedir, porque en el próximo miércoles, cuando es la noche, madrugada de jueves, el día siguiente, yo tengo que despertar a las 3 de la mañana para salir de casa 3:30, porque me voy para Río Grande del Sur, donde me quedo más o menos 9 días, 10. Entonces me pusieron en vuelo a 5 de la mañana. Entonces tengo que salir, buscar transporte para llegar al aeropuerto. Entonces, me gustaría, si ustedes pueden, empezar la reunión no a las 8, pero excepcionalmente a las 7, porque yo tengo que dormir para que tenga Total. condiciones de viajar. ¿Está Perfecto por bien? mí. Maravilloso. Vamos Todos pueden. pensando más o menos definiendo este horario, ¿está bien? Qué bien. Bien. Y tal Doctor vez, Tiese, Juliana, ¿usted va a Santana do Livramento? A Río Grande del Sur. sí, sí, ¿Usted se acerca a Uruguay? sí, yo voy a tal vez atravesar la calle para estar en Rivera, pero no me voy a, como en una otra vez, después de Porto Alegre, yo fue para Montevideo, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero desta vez no se combinó y yo me quedo 2 días en Livramento, me voy para Santa María, me quedo 2 días haciendo charlas todo el tiempo, vuelvo para Porto Alegre, me quedo 6 días haciendo charlas em alguns grupos. Cada dia sempre há atividade e em el dia 6, que é um sábado, eu vuelvo, se Deus queira, para Rio de Nuevo. Pero eu sempre digo que me quedo à disposição para com Rodrigo, com todos ustedes, hacer algo bueno de divulgação do espiritismo em Uruguai. E talvez em Argentina
al mismo tiempo, ¿no, Rodrigo? Haciendo seminario, haciendo algo con médicos, profesionales de salud. Hay mucha cosa hermosa para compartir. Sí, en Argentina está en agosto tenemos el encuentro. Sí, pero no va a haber charlas propiamente. Es más un encuentro con Rubén. Ujú. Sí, no hay programación de charlas. Va a ser más un bate-papo, un cambio de ideas, lamentablemente, porque me gustaría que al menos 2, 3 o 4 pudiéramos hacer conferencias aprovechando esta fecha y este encuentro. Pero está siendo organizado por Rubén. ¿Cómo va a ser en agosto? Tal vez podamos proponer, al menos, Rodrigo, 2 charlas, una tuya y otra mía. Precioso. ¿Qué tal? Pero otra cosa es Uruguay. Uruguay precisa de ayuda, tanto quanto a la mediunidad, que la gente no experimenta, no tiene vivencia casi, como del espiritismo de una forma general. Pero vamos concluir y vamos pensando y poniendo en el grupo, tal vez como propuestas, ideas, sugerencias. ¿Está bien? Entonces, ¿quién va a hacer una oración de cierre? Nos va a hacer Irma hoy. Ya le pedí. Gracias, Irma. Gracias a todos. Bueno, así en esta armonía en que nos encontramos, agradecemos este encuentro maravilloso donde nuestro Padre Creador nos permite reunirnos con el fin de seguir estudiando y aprendiendo. Agradecemos al Maestro Jesús, a nuestra Madre María, a José de Galilea, Juan Bautista, a todos los que nos acompañaron al guía de este estudio y educación de la mediunidad, que podamos entender y comprender lo que aquí estudiamos y poder practicar para la ayuda de quien lo necesite. Te damos gracias por todo el material aquí exhibido y aprovechamos esta sintonía en la que nos encontramos para pedir por todos los países y sus necesidades, por los enfermos de cuerpo y alma y por nosotros mismos. Te agradecemos, Maestro Jesús, y con tu permiso damos por cerrado este encuentro del día de hoy. Que así sea. Que así sea. Y así sea. Muchas gracias. Que así sea. Que así sea.